¿Te cuento algo? Yo aborté. Yo también. Y ya es momento de compartir nuestra historia sin miedo a que nos señalen, Nos critiquen o nos rechazan. porque como tú Y como yo, decidimos cuándo y con quién. yo soy Carla Figueroa. Y yo soy Pita Matero. Y esto es Hilemos Historias. Un espacio empático y respetuoso que busca darle voz a lo que hoy es un tabú. En el cual nuestras vivencias, anécdotas y experiencias alrededor del aborto estarán unidas. Antes de iniciar con un capítulo más de Hilemos Historias, quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando nuevamente en este cuarto episodio de este podcast llamado Hilemos Historias. Así es, y esperemos que te encuentres increíble y que si hay algún tema que te inquiete, puedas tomar una decisión que te apoye a seguir con tus metas de vida después de escuchar este episodio y estas increíbles invitadas. Sí, porque si es la primera vez que nos estás escuchando, quiero explicarte, pues, por qué se hace Hilemos Historias y quiero comentarte que tomar la decisión de un aborto no es un tema sencillo para ninguna mujer, y más cuando existe desinformación, cuando hay falta de recursos, cuando hay falta de apoyo o acompañamiento para llevarlo a cabo. Es por eso que el día de hoy nos sentimos muy orgullosas y gustosas porque estamos con dos mujeres excepcionales de una organización que se llama Fondo María. Fondo María es una fundación mexicana, pero en realidad la organización se llama Balance y Fondo María es el programa de aborto y acompañamiento. Entonces, ¿quién es mejor que nadie para explicarnos qué es Fondo María y presentarse para que nos digan cómo se creó, cómo es? Pero antes queremos presentarlas a nuestras dos invitadas. Así es, y de eso hablaremos hoy. Entonces nos acompaña Oriana López, directora ejecutiva de la Fundación Balance, y Sofía Garduño, coordinadora operativa de Fondo María. Bienvenidas. Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Felices de tenerlas. Hola, yo también, con mucho gusto de estar aquí. Y es que en el capítulo 3 de Hilemos Historias, pues fueron muy mencionadas y entonces estamos muy contentas que nos hayan aceptado la invitación de compartir quiénes son, porque Carmen, la protagonista del capítulo 3, habló de ustedes, porque era parte de ustedes, está muy contenta y pues las quiere mucho y las recuerda muchísimo, entonces es bien importante para nosotros continuar con esa historia, que nos cuenten pues quiénes son ustedes como personas, como acompañantes y por supuesto como fundadoras de estas organizaciones tan importantes y que pues tienen más de 10 años, ¿no? ¿Cuánto es Sofi, Oriana? ¿11 años ya? Casi 12, el 28 de mayo de este año ya cumplimos 12 años. Uy, pues son muchos años de trabajo y pues queremos escucharlas, queremos escuchar para nosotros y para todas las personas que nos escuchan, pues es muy grato saber que existe una red de acompañamiento como ustedes y que va más allá de eso, ¿no? No solamente es la compañía, la información clara, precisa, científicamente, pues también evidencia para que las mujeres puedan tener la decisión de forma muy clara y por supuesto segura. Y además, pues como lo hacen ustedes, también brindando apoyo económico. Pero cuéntanos un poquito, Sofi, Oriana. Pues mira, Balance tiene muchos más años, tiene 25 años trabajando por derechos sexuales y reproductivos y tiene un componente muy importante sobre participación juvenil. Y dentro de esa historia, digamos, como en lo concreto sobre aborto, es que justo le interesaba mucho la formación de activistas en el tema de aborto para la incidencia política, ¿no? Entonces, cómo activistas jóvenes pueden hacer incidencia política a favor del derecho a decidir, a favor del aborto, y de ahí surge una colectiva juvenil hace muchos años, antes del Fondo María, que se llamaba Decidir. Y justo formaron parte de la movilización social que se armó para la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Y ahí hubo un encuentro mágico de activistas que en ese momento eran jóvenes y que trabajaban para dar acompañamiento, aun cuando no era legal todavía, se daba el acompañamiento para el acceso a aborto seguro
en todo el país, ¿no? Se hacía una red de proveedores que estaban como verificados, digamos, y comprobados y aliados, que podían hacer interrupciones de manera segura, y ese colectivo de jóvenes apoyaba como en ese acceso, en esa forma como de referencia a proveedores seguros, y participaron entonces en las movilizaciones sociales en las calles a favor de la despenalización, ¿no? De lo que ahora es la ILE en la Ciudad de México, y también apoyaron y participaron en las audiencias públicas que hubo en la Suprema Corte de Justicia cuando se quiso como echar para atrás la ley de ILE diciendo que era anticonstitucional. Entonces, ahí participaron hablando como justo desde una mirada juvenil, como lo importante, etcétera, que era. Pero en ese encuentro mágico dentro de Decidir, justamente, pues, esas activistas que en ese momento, ya que era, la Suprema Corte ya había dicho que era súper constitucional, que la interrupción legal del embarazo era posible y era necesaria, no solamente era posible en la Ciudad de México, sino que era necesaria en el resto del país. Entonces, un encuentro de cabecitas que ya no eran jóvenes, pero que eran casi jóvenes, y que justo tenían, una de ellas, la experiencia de los fondos de aborto de Estados Unidos, dijeron como, oigan, pues increíble que sea legal en la Ciudad de México, pero eso no va a garantizar el acceso para todas las personas que lo necesitan en todo el país. Entonces, juntémonos, organicémonos y tomemos el modelo de los fondos de aborto de Estados Unidos, pero para garantizar el acceso en México justo por, ¿no? Como interestatal, ¿no? Como no se va a poder como que lo hagan en sus propios estados, pero sí podemos apoyarles para que viajen a la Ciudad de México. En un momento en el que sabemos que antes de que existiera la ley de la Ciudad de México, la gente que tenía recursos podía viajar a Estados Unidos para tener abortos seguros, y la gente que no tenía recursos tenía que recurrir a otros aspectos que además era justo antes de que fuera todo el boom del aborto con medicamentos autónomo. Entonces, y lo que implicaba un aborto clandestino en esos momentos dependía mucho de justamente el acceso a proveedores seguros, y pues más bien también quedaba mucho en manos de proveedores pues, que no eran seguros y que más bien aprovechaban esas condiciones de clandestinidad para otro tipo de abusos o de violaciones a los derechos, ¿no? Entonces, ahí entra el Fondo María justo para decir, no solo en la Ciudad de México se necesita el aborto, las personas, las mujeres y las personas que necesitan abortar lo necesitan hacer en todo el país, estamos ahí y vamos a hacer un puente entre esa necesidad concreta y real de todos los días y la posibilidad de la Ciudad de México, mientras logramos que sea legal en todo el país. O sea, como esas son las miras, la mira es lograr que en todo el país sea accesible y que no se tenga que viajar hasta la Ciudad de México para poder interrumpir el embarazo, sino que sea una cosa que se garantice en cada entidad federativa. Y estamos hablando, Oriana, que esto que nos mencionas es en el 2007, o sea, entiendo que cuando empezó esta legislación era el 2007, pero ¿cuántos años antes ustedes empezaron como trabajando? Pensando? No, decidir estaba desde mucho antes haciendo ese trabajo, y el Fondo María empieza después, justo después de que la Suprema Corte de Justicia dice que es constitucional. Entonces se lanza en 28 de mayo del 2009. Ok. Pues sí, bastantes años de experiencia, ¿no? Y de trabajo. Así es. Y solo entonces para aclarar, ¿qué hace Fondo María? ¿Cómo ayuda Fondo María? Por supuesto, hemos entendido la visión y la misión hoy cómo ayuda, hoy qué hace Fondo María en específico. Bueno, pues somos un fondo de aborto, el nombre completo es Fondo de Aborto para la Justicia Social María. Les cuento también qué significa María. Es un acrónimo que está formado por la letra M de mujeres, A de acompañamiento, R de reproducción, I de información y la A de aborto. Y bueno, como fondo de aborto, movilizamos recursos de diferente tipo para apoyar a mujeres y a personas que necesiten abortar, ¿no? Y pueden ser recursos económicos, también recursos humanos, alianzas con diferentes organizaciones, con proveedores médicos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos del Fondo María es brindar acceso como en este momento, ¿no? En el presente. Es decir, mientras cambian las leyes, hay personas que necesitan abortar, ¿no? Y que no pueden esperar a que a un grupo de personas, muchas veces hombres, quieran legislar a favor nuestro, ¿no? Entonces, en esta parte del acceso, lo que hacemos es que esos recursos económicos se pueden utilizar para
cubrir el transporte para llegar a la Ciudad de México, para volver a casa. También se pueden utilizar para cubrir el procedimiento de manera pues total o parcial, según sean las necesidades, en algún servicio privado. También lo utilizamos para cubrir gastos de hospedaje, no porque el procedimiento requiera, ¿no?, que Sí. quien aborte se quede hospitalizada, sino muchas veces por cuestiones logísticas, ¿no? Que no hay como una corrida de autobuses o un vuelo de avión que llegue muy temprano para la cita o que pueda volver ese mismo día. Y bueno, también podemos cubrir otro tipo de gastos, por ejemplo, alimentos, el transporte dentro de la misma Ciudad de México, estudios de laboratorio, medicamentos. El apoyo que brindamos también depende de las necesidades que tiene cada persona. O sea, no es que tengamos como un paquete donde digamos Aquí el apoyo va a todo. incluir esto, esto y esto, sino que más bien es en ese encuentro, en esa llamada con quien necesita abortar, que vamos identificando qué recursos son los que tiene esa persona y qué es lo que les hace falta, ¿no? Y pues en ese camino nos hemos encontrado que hay recursos, ¿no? O sea, es decir, los recursos no solo se remiten a lo económico, sino también como a la información, a las redes de apoyo. Entonces, Claro. ahí vamos como revisando. Entonces, ese es uno de los objetivos. Y otro tiene que ver con transformar el discurso que hay alrededor del tema del aborto, ¿no? Queremos transformar esas narrativas que son como muy oscuras, llevarlas hacia un lado pues luminoso, ¿no? Que pueda visibilizar que la experiencia de abortar es una experiencia común en la vida de muchas personas. Muy interesante todo, entonces. Buenísimo, y complementa justo, ¿no? Como la misión de hablar aquí, ¿no? De alzar nuestra voz, de contarnos, y qué interesante que pues todas las personas conozcan a esta organización. Me llamaba mucho la atención, Sofi, esto que comentabas, nos explicaste cómo es el manejo y el uso de los recursos que tienen económicos, ¿no? Para transporte, los procedimientos, los alimentos, laboratorios, incluso hasta anticoncepción, porque también es muy importante cubrir esta parte, pero me llamaba mucho la atención esto que comentabas de los recursos humanos, ¿no? Que también Fondo María brinda recursos humanos. Entonces, ¿quiénes son parte de Fondo María? Nosotros estamos escuchándolas a ustedes, Sofía, Oriana, pero ¿quiénes están también por ahí? Que hoy no podemos platicar con ellas, pero ¿quiénes son? ¿Cómo acompañan? Y me imagino que tiene que ver con esto que hablabas de los recursos humanos como un acompañamiento con las mujeres que también vienen, muchas veces solas, ¿no? Viniendo de otro estado, quizás sea la primera vez que acuden a la Ciudad de México y pues todas con el temor de llegar a una gran ciudad y además a lo que viene, ¿no? A realizar un procedimiento con mucho estigma, con una connotación tan negativa como lo han hecho con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué hace Fondo María para apoyar también y explícanos a qué se refieren esto con los recursos humanos que también brinda Fondo María? Pues mira, desde el 2010, porque no fue que así empezáramos, pero desde el 2010 empezamos con nuestras generaciones de acompañantes. Todos los años capacitamos, formamos a voluntarias que desean acompañar durante los procesos de aborto. Y el acompañamiento es un proceso que para nosotras no solamente es lo presencial de cuando llegan a la Ciudad de México, también tiene que ver con la escucha activa durante el proceso, como de escuchar las necesidades, de identificar cuáles son los deseos, de identificar cuáles son las realidades y contextos desde los cuales vienen y complementar con lo que el Fondo María puede hacer. El acompañamiento también es justamente un espacio presencial, físico o por correo electrónico en el que ¿no? Como que estamos puestas y con estos recursos humanos, estos acompañantes, estamos puestas y dispuestas a entender mejor por lo que se está atravesando. Justamente porque sabemos que pues al final del día, digamos que para nosotras lo más sencillo es resolver el aborto, en el sentido de que tenemos como los recursos tecnológicos, de información, de capacitación y de que pues a eso nos dedicamos todos los días. Entonces, al final del día el aborto en serio es como lo más sencillo de resolver en un sentido como muy pues directo, tangible, ¿no? Como real. Y lo que nos preocupa y nos ocupa es escuchar todo lo demás que está alrededor.
Es decir, el aborto es la puntita del iceberg, pero hay relaciones de pareja que son complicadas, hay situaciones de violencia, situaciones económicas, hay situaciones sociales, hay control, hay desigualdad, hay falta de oportunidades, hay necesidades que van más allá de lo que el Fondo María puede aportar y que también tiene que ver con eso los recursos humanos, ¿no? O sea, poder movilizar a redes que hacen otras cosas, a redes que pueden proveer de refugio, que pueden proveer acceso a programas sociales que van más allá de la salud, a otros aspectos de la salud, ¿no? Entonces, todo eso también forma parte. Entonces, tenemos una generación, o sea, tenemos todas estas generaciones de acompañantes que alrededor de entre 10 y 20 acompañantes cada año son capacitadas para poder brindar este acompañamiento, pero también son movilizados otros recursos humanos que tienen otros expertices, que tienen otras posibilidades y otras habilidades para poder como complementar. El trabajo del Fondo María como es desde la justicia social, por supuesto, como su nombre lo indica, pero también desde la justicia sexual y reproductiva. Entonces nos implica todo el contexto en el cual estamos y todas las mujeres y las personas que tienen capacidad de gestar justamente como para mirarnos dentro de una realidad concreta, ¿no? Que tiene una cuestión histórica detrás, que tiene historias de discriminación, de marginalización, pero también que tiene otras necesidades pues muy concretas de empleo, de otros aspectos, ¿no? Entonces, ahí están. Y bueno, hay acompañantes que digamos que cumplen el tiempo, ¿no? O sea, como el tiempo para el Fondo María es un año, al menos, como comprometerse con el Fondo María durante un año después de esta formación de acompañantes. Y hay acompañantes que se quedan más allá de ese año, ¿no? Y que nos acompañan por una larga historia y que van también complejizando y que van adquiriendo como mayores responsabilidades y que van como complementando muy bien el trabajo del día a día y que al final es posible gracias a esa labor que nos importa mucho como feministas, como poder seguir invirtiendo en ese activismo y generar como un montón de gente allá afuera que deja de ser acompañante del Fondo María, pero que sigue activando, que sigue teniendo esas habilidades y esas herramientas para desde otros lugares poder seguir aportando a que la justicia sexual y reproductiva sea una realidad para las mujeres y personas gestantes en México. Claro, tejen redes, ¿no? A final de cuentas se va promoviendo, se va multiplicando y vamos haciendo que las mujeres sepan que es un derecho y que es un evento obstétrico, pues yo lo hablo así porque soy médica, ¿no? Pero es un evento natural y es un evento común y es un evento sano y que pueden llegar a tomar decisión sin ponerse en riesgo. Que eso es algo que insistimos mucho para que quienes nos escuchan sepan que por eso existen estas organizaciones, también para que ellas puedan sentirse tranquilas al tomar decisiones. Me llama mucho la atención y solo quiero validar. Las acompañantes, digamos, ustedes las capacitan. Al capacitarlas, entonces tenemos acompañantes que pueden, valga la redundancia, acompañar procesos de escucha activa, de brindar información y están mínimo un año. Pero bueno, pueden encontrarse con acompañantes que estén más de un año. Con todo este proceso y que está hermoso, ¿cómo una mujer puede acceder? ¿Cómo puede acceder? ¿Llama? ¿Cómo es el proceso? ¿Tiene que ser de la ciudad? ¿No tiene que ser de la ciudad? Al contrario, ¿cómo es el proceso? Bueno, pues mira, apoyamos a mujeres y a personas que necesitan abortar, que se encuentren en cualquier lugar de la República. Incluso, por ejemplo, quienes están en Ciudad de México que podemos decir, bueno, aquí está la ley y todo está como resuelto, enfrentan otro tipo de barreras, ¿no? Y otro tipo de dificultades. Por ejemplo, la información respecto a las clínicas puede ser muy confusa, ¿no? Podemos no necesariamente saber a dónde acudir, en qué horario, qué requisitos, ¿no? Entonces, aún estando en Ciudad de México, se enfrentan como otro tipo de dificultades. La Ciudad de México tiene como igual delegaciones que están ya como muy cercanas a otros estados como Milpalta, Xochimilco, ¿no? Entonces no es lo mismo vivir ahí que vivir en alcaldías como más céntricas. Entonces, pero quien necesita abortar y quien
necesita el apoyo del Fondo María, lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotras. O sea, es muy sencillo, puede hablar por teléfono, tenemos una línea que está disponible y es gratuita para marcar del interior de la República. El número es 800-832-7311. Si la persona se encuentra en Ciudad de México o en el área metropolitana, entonces el número es 55 52 43 50 54. La línea funciona de lunes a jueves, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos también un formulario, una solicitud de apoyo en línea que pueden encontrar en nuestra página, que es www.fondomaria.org. Una vez que tenemos como ese primer acercamiento, en esa llamada vamos como identificando cuál es la necesidad, ¿no? Como cuáles son las opciones dependiendo de, pues, el tiempo de gestación, ¿no? Como las redes de apoyo, la información que tenga. Así se comienza, pero no necesitamos que nadie nos, como les refiera, ¿no? Sino que puede ser todo muy, muy directo. En realidad muy sencillo, pues, también acceder. Ok, pues Sofi, hablándonos de las dificultades que ya nos has informado que tienen las mujeres, me surge a mí esta pregunta. ¿Qué dificultades ha tenido Fondo María en estos casi 12 años para llegar hasta donde están? Y que pues no son unos meses, ¿no? Son más de 10 años creando, pensando, acercándose a las mujeres, buscando fondos y utilizándolos, ¿no? Porque también es bien difícil tener y cómo repartirlos de forma justa, honesta. Entonces, pues cuéntenos cuáles han sido las mayores dificultades que han tenido como fondo y como pues mujeres en esta organización. Pues creo que 12 años se dice fácil, pero ha tenido un montón de cambios, como que los primeros años del Fondo María era muy complicado encontrar recursos, ¿no? Encontrar que la gente, no solo recursos en general, sino que fueran específicos para aborto, pero con una mirada feminista. Es decir, no queríamos que tener metas de abortos, no queríamos no poder decir aborto de manera como tal cual. Hubo un donante en algún momento que no, o sea, fue como todo un recurso que nos llegaba a través de como una subvención interna adentro de un proyecto más grande. Y cuando dimos la comprobación nos dijeron como, no, pero es que no se pueden pagar abortos. Y es como, esto es lo que hacemos, pagar abortos. Entonces fue como de, uy, no entendieron nada, ¿sí? Pero, o sea, ese tipo de conflictos nos pasó mucho. Los primeros yo creo que nos pasó como unos 6, 7 años. Cada año teníamos que buscar y lográbamos encontrar un donante institucional, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, como siempre hemos creído en que tenemos que fortalecer la capacidad de las personas y de las feministas y de los ciudadanos de aportar a la causa, ¿no? Aportar directamente al aborto y decir, estoy convencido de que el aborto es un derecho y entonces doy. Y desde el principio empezamos con nuestra red María, que es una red de donantes individuales, confiando en ese poder también que nos da como mucho más autonomía, porque es un recurso que no está etiquetado, es un recurso que nos permite mayor flexibilidad, es un recurso que por supuesto que no nos van a decir cómo pagan abortos, al contrario, ¿no? Se espera que paguemos abortos. Pero justo en los primeros años, el apoyo institucional, que era el que nos garantizaba salarios, luz, renta, esas cosas como más grandes y más sostenidas, cada año cambiaba. O sea, como era un donante institucional para este año, claro. pero el siguiente tienes que volver a pedir y encontrar, y el siguiente teníamos que encontrar, y el siguiente teníamos que encontrar, hasta que fuimos de poco a poco teniendo algunos donantes como que se nos acercaron, ¿no? Que ese sí tuvimos como la gran fortuna que de donantes que se fueron justo interesando en el trabajo que estábamos haciendo. Y sobre todo que estábamos hablando de abortos directamente y de manera honesta y de manera positiva y de manera luminosa y de manera como eso, así como sin miedo, sin telarañas, sin nada. Y ahí justamente había un trabajo específico que estaban haciendo algunos donantes que tenía que ver con eso, ¿no? Como cómo podemos reflejar eso. Y yo creo que eso ha cambiado radicalmente. O sea, al principio, esos primeros 5 años donde no encontrábamos donantes, era en parte por eso, porque éramos como demasiado brutales, ¿no? O sea, como demasiado radicales en ese sentido, como de que no estábamos escondiendo o maquillando
que estábamos haciendo abortos, era como, eso es lo que hacemos, no lo estamos metiendo en una cosa de salud materna, no lo estamos metiendo en una cosa como de el derecho a decidir o no como no, estamos haciendo abortos. Y entonces creo que eso fue lo que al principio costó trabajo que los donantes y que no, como la comunidad lo entendiera también. Y creo que estos 12 años de trabajo, ¿no? O sea, como si pienso en el primer año y pienso ahora, como son radicalmente distintos, en parte por eso, en parte por el aborto con medicamentos, que también naturalizó, acercó el proceso de aborto mucho más, y creo que ha ayudado muchísimo a la desestigmatización y a aceptar esto, ¿no? Como que el aborto forma parte de nuestras vidas, el aborto está ahí y puede ser llevado a cabo en las mejores condiciones si le echamos ganas, ¿no? Y si le echamos ganas conjuntamente, desde el gobierno, pero también desde la sociedad, pero desde los proveedores, pero desde las feministas, ¿no? O sea, como que hay un montón de formas en las que podemos actuar para que esos procedimientos y esos procesos de aborto sean mucho mejores, no sé, mucho más constructivos, que nos permitan acercarnos a nuestra autonomía, que nos permitan acercarnos a nuestros sueños, que nos permitan acercarnos a eso, ¿no? A hacer realidad lo que nosotros mismos deseamos para nosotras. Entonces, las dificultades ahí estuvieron y sí creo que las sorteamos a base de ser honestas y de ser como, como no tenerle miedo, de no tener como pena de hablar de eso, justamente porque teníamos una mirada siempre positiva, tanto de la sexualidad, que Balance tiene siempre una mirada positiva de la sexualidad. Trabajamos VIH, trabajamos sexualidad de adolescentes, trabajamos sexualidad de personas no heterosexuales, de mujeres, sobre todo no heterosexuales, y siempre desde un lugar positivo. Informamos sobre infecciones de transmisión sexual siempre desde una mirada positiva, es decir, no prohibiendo, no poniéndole, ¿no? Como el peor escenario posible, sino diciendo como, esta es la realidad, esas son las herramientas que tienes, disfruta, el chiste es disfrutar tu sexualidad. Y eso en aborto también. El chiste es disfrutar nuestra sexualidad. Y eso incluye, pues, el abortar también. Sí, disfrutar la decisión, ¿no? O sea, disfrutar esa libertad de encontrarnos en un momento en nuestra vida donde no podemos, ¿no? Y disfrutar que hay espacios donde podemos hacerlo y, por supuesto, sin ponernos en peligro y quitando esos mitos, eso que comentabas, ¿no? Desde poder hablar del aborto como es, como aborto, ¿no? Porque ha sido difícil, ¿no? El avance con interrupción legal del embarazo nos dio un panorama increíble, pero definitivamente el concepto es así, ¿no? Y pues puede molestar por las generaciones, las tradiciones, las costumbres, la palabra, pero es un término incluso médico, ¿no? Y hay que hablarlo así como es una situación que vivimos muchas mujeres. ¿Quién no conoce a una mujer que haya abortado? Es raro, ¿no? Oriana, lo que ahorita nos compartiste es muy profundo y a mí me gustaría un poco saber o conocer ustedes cómo se han enfrentado hoy, porque yo escucho a Oriana y es como ver esta resignificación del aborto como una experiencia luminosa. Es hermoso. ¿Cómo, cómo ustedes hoy esto también lo transmiten, lo acompañan a otras mujeres y que todas aquí sabemos que en realidad no lo viven así, que en realidad se encuentran con una cantidad de estigmas, que llegan pensando todo lo contrario? Y que entonces, pues porque también puedes llegar incluso hombres que no tienen nada que ver, pero a decir que qué es esto, que yo no sé qué, y que incluso maltratos, ¿no? De por qué lo vemos así. Hoy, cómo lo llevan eso a la práctica? Hoy, cómo le transmiten eso hoy a las mujeres? Me gusta mucho el término como ustedes lo manejan. Pues mira, tenemos un modelo de acompañamiento que se llama justo acompañar para empoderar. Nosotras creemos que si se puede vivir esta experiencia, esta decisión, acompañadas, informadas, con total respeto a las decisiones de quienes están viviendo el proceso, puede esa decisión ser un detonante para otras cosas maravillosas en la vida de las personas, ¿no? O sea, para muchas personas la decisión de abortar es la primera que están tomando mirando sus propias necesidades y mirando sus propios deseos, ¿no? Y somos personas integrales, no soy la persona que está abortando, soy la persona que está abortando, pero que también tiene
una historia más allá de eso, ¿no? O sea, no nos define el aborto. Soy una persona que trabaja, que tiene pareja, que estudia, que tiene un empleo, que tiene sueños. Entonces, lo que queremos es que ese ejercicio de esa decisión, que fue, digamos, como compleja por el contexto, pues sea un ejemplo de que pueden tomar decisiones en otros ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, sabemos también que dependiendo del contexto, de las herramientas, de qué tantas oportunidades tengamos, pues será más o menos fácil, ¿no? Para las mujeres poder llevar eso a otros contextos, pero sí apostamos a que sea así, ¿no? A que puedan saber que tienen la capacidad de, primero, de identificar cuáles son sus necesidades, que tienen la capacidad de poder pedir apoyo, de poder movilizar recursos, para que entonces, frente a otras experiencias que pudieran ser parte de la vida, pero también complejas, pues se miren con la autonomía y con la capacidad y con el poder, ¿no? de actuar en consecuencia con su plan, con su bienestar, con su proyecto de vida. Entonces, pues vamos ahí, ¿no? Como que, sobre todo, escuchándoles, ¿no? Sin decir como qué es lo mejor que puedes hacer, ¿no? O sea, reconocemos que quien nos llama, quien nos pide el apoyo, es la experta en su vida, ¿no? Y que nosotros estamos ahí como recursos, como facilitadores, pero al final esa persona es la experta en su vida y ella es quien conoce mejor cómo es su panorama para poder actuar en consecuencia. Entonces, bueno, eso es algo importante, como el escucharles, el respetarles, ¿no? Y incluso en las decisiones que a lo mejor para nosotras mismas no serían las que tomaríamos, ¿no? Pero respetando que no soy yo la que está en esa situación, la que está en esa situación es ella, y ella es quien sabe mejor qué es lo que va, ¿no? Claro, la dueña de su vida y la dueña de sus decisiones. Y pues me encantaría escuchar cómo es que ustedes, como mujeres, como personas, ¿qué fue lo que hizo que las motivara a acompañar con esta misión de vida, ¿no? Porque se volvió una misión el cómo caminamos. ¿Qué fue? O sea, cómo es el acercamiento? En capítulos anteriores, pues yo misma he contado mi historia, ¿no? Que yo viví un proceso de aborto y entonces eso me hace saber cuál es la necesidad que puede tener una mujer, ¿no? Que pueden ser muchas, ¿no? No todas lo viven de la misma forma, pero eso me hizo empatizar más. Entonces a mí me gustaría saber qué es lo que hace que Sofía Garduño y Oriana López se motiven de esta forma para acompañar mujeres de esta forma. Bueno, yo tuve mi acercamiento con el tema de aborto como orientadora en una clínica que tenía el programa de interrupción legal del embarazo, y creo que ahí fue una parte importante en la que yo entendí cómo la experiencia de poder tener un aborto seguro estaba atravesada por muchas cosas que pueden ser muchas veces, bueno, muy desiguales, ¿no? O sea, el acceso a los recursos, el acceso a la información, el acceso a redes de apoyo, ¿no? Y muchas veces desde ahí, o sea, en la clínica tocaba decir, pues no podemos hacer nada, ¿no? O sea, como si no tienes como los recursos para cubrir el procedimiento, no te puedes atender aquí, ¿no? O si sales de este tiempo gestacional, ya no hay opciones para ti, ¿no? Entonces creo que para mí eso fue un golpe de realidad y de decir, eso no puede ser posible, ¿no? O sea, como no tendría que estar esa experiencia vinculada a ese tipo de recursos que están atravesados por la desigualdad tan grande que vivimos en este país, ¿no? Ahí conocí a Fondo María, ¿no? Fondo María apoyaba en esa clínica, y entonces me pareció muy increíble que hubiera un fondo de aborto, ¿no? Porque pues generalmente pensamos en fondos de apoyo de otras cosas, pero no en este específicamente de aborto, y me pareció muy increíble lo que hacían, ¿no? Y como me pareció que era justo como poner en cosas cotidianas el feminismo, ¿no? Y después hubo la posibilidad de colaborar con Fondo María,
y entonces yo entré hace 8 años y ha sido como todo un camino también como en lo personal, ¿no? O sea, yo he estado en contacto con mujeres para poder apoyarles en la decisión que están viviendo, que están tomando, y también hubo un momento en el que yo miré eso también para mí, ¿no? O sea, es decir, en las conversaciones que tenía con ellas, como que siempre era de, bueno, ¿tú qué quieres hacer, no? ¿Tú cómo estás? ¿Tú qué necesitas? Como que esa conversación a poder escuchar la propia voz y poder decidir, ¿no? Como lo mejor para ella, ¿no? Y entonces en algún momento esas preguntas también me las hice yo, ¿no? Y no necesariamente como en una situación de embarazo, pero por ejemplo, sí para terminar una relación con la que no estaba yo satisfecha, ¿no? Que era ahí un poco como violenta, ¿no? Entonces como que también esas mismas preguntas me las hice y a partir de ahí también tomé muchas decisiones. Entonces por eso creo que el acompañamiento va como en 2 vías, ¿no? O sea, como que acompañamos para que quien está hablando pueda como tomar la mejor decisión, pero justo cuando esa persona lo hace, como también te está reflejando que tú también puedes hacerlo, ¿no? Entonces, para mí ha sido como toda una experiencia de vida. Sí creo que soy una persona distinta antes de haber entrado, ¿no? A Fondo María y me siento muy contenta porque también aquí he encontrado como una familia elegida, ¿no? He ido como construyendo otro tipo de vínculos con mis compañeras, que justo nos hacen eso, ¿no? Nos hacen ser como más que colaboradoras, ¿no? O sea, como yo tengo muy claro que tengo una red de apoyo como en el equipo, ¿no? Y que eso que me sostiene, ¿no? Por supuesto que que acompañaste, te reflejaste y te empoderaste, ¿no? Y eso es lo que vamos transmitiendo en esta red maravillosa. Pues muchísimas, muchísimas gracias a las dos, Oriana, Sofi, por este espacio, por hablarlo así de forma tan natural, tan abierta, porque eso es lo que buscamos, pues tanto Fondo María como Hilemos Historias, como Gineclinic, por supuesto. Agradecemos mucho, mucho su valiosa opinión, su experiencia. Y bueno, pues quisiera que nos dejaran algún consejo o alguna recomendación para las mujeres que estén pasando en este momento por tomar la decisión, ¿no? Que se están enfrentando al decidir interrumpir o continuar. ¿Qué les dirían ustedes? Me gustaría escuchar eso desde su experiencia como organización y, por supuesto, desde su experiencia como acompañantes de aborto. Yo quisiera decirles que no están solas, que hay apoyo, que habemos personas que estamos a favor del aborto y que estamos aquí movilizando un montón de cosas para que ese proceso pueda ser en las mejores condiciones y nada, que se sientan con la autonomía y la capacidad de tomar decisiones y de saber que esas son buenas decisiones también. Para mí, yo haría el comentario y de la recomendación para quienes no están decidiendo abortar, pero que están a favor del aborto o que quieren acompañar a otras personas, apoyar a sus amigas en esos procesos, a sus amigas, a sus hermanas, a sus vecinas, a su persona con capacidad de gestar cercana, y es salir del closet de estar a favor del aborto. O sea, como para que tu persona cercana que está pensando abortar o va a atravesar un proceso de aborto se acerque a ti a pedirte apoyo y compañía, es necesario que sepa que tú estás a favor del aborto. Entonces, esa parte como poner en nuestras redes sociales, aclararlo, mencionarlo, va a hacer que la gente te tenga confianza para compartirte sus historias y para que puedas estar con ellas cuando más lo necesitan, porque creo que hay una parte muy dolorosa de no poder acompañar a quienes nos hubiera gustado acompañar. Estoy de acuerdo contigo, Oriana, porque pues sí, no todas tienen a una Oriana, a una Sofía, decirles, oye, ayúdame a ir a la Ciudad de México, ¿no? De verdad, las redes sociales es importante y si una persona puso un like en una publicación de Fondo María, eso quiere decir que está empatizada con eso, ¿no? Y que apoya y seguramente se sentirá con la confianza de decirle, oye, estoy embarazada,
¿qué hago, no? Y pues si de ahí se vuelve esta red más grande, ya conocen a Fondo María, conocen cómo pueden acercarse si no hay recursos, si no hay acompañamiento directo, si no sabemos cómo trasladarnos a la Ciudad de México, porque esa es una realidad. Tú hablabas como de los beneficios que tenemos y lo afortunadas que somos las mujeres que vivimos aquí en la Ciudad de México, pero en muchos otros contextos culturales, en muchas comunidades que no han salido justo de su misma comunidad, no sabemos cómo desplazarnos. Entonces aquí estamos, aquí hay un grupo de mujeres muy empoderadas y con muchas ganas de hacer realidad las decisiones de cada una. Venga, que salgamos todas del closet del abortismo. Me encantó el término y como dice Sofía, no estás sola, porque sí, porque está Sofía, porque está Oriana, hay un grupo, está Gineclinic y en verdad que hay un grupo de apoyo para estos momentos y si eres acompañante. De hecho, Sofía y Oriana son acompañantes, no han experimentado o vivido un aborto. Es decir, no es necesario que hayas vivido una experiencia de aborto para que apoyes el aborto. Gracias de corazón, gracias por hacer parte de Hilemos Historia, que sigamos tejiendo historias, que sigamos tejiendo realidades, tejiendo sueños y que salgamos del closet. Por supuesto, y que si hay alguien que nos esté escuchando ahorita que quiera hablar y que quiera alzar su voz y quiere contar su historia o la historia no personal, como ya lo dijimos, sino de acompañamiento, de cómo lo ve, abramos este micrófono y que se haga de forma más natural que hablemos y que nos comuniquemos de esto. Tomémonos un café con una amiga, con un amigo, con alguien para contar lo que hemos vivido y lo que pensamos del aborto. Muchas gracias nuevamente a las dos. Y pues los esperamos a todos y a todas en el siguiente capítulo de Hilemos Historias. Bye bye. Chao. Gracias. Chao. Bye, gracias.